Dice: pequeña hija de mi querer divino, no hay prodigio mayor, ni bondad y amor más grandes, ni magnanimidad de parte nuestra que no tiene límites, que descender en lo bajo de la voluntad humana y obrar como Dios, cual somos en ella, como si obráramos en nosotros mismos. Por eso nuestra sabiduría infinita, llevada por un exceso de amor hacia la criatura, nos hizo darle la pequeña voluntad humana libre, independiente de todos. Con darle esta voluntad libre, nos poníamos a su disposición si quisiera que descendiéramos en su pequeñez y bajeza y obrar como Dios, y nuestra voluntad hacer en ella lo que puede hacer en nuestro Ser Supremo. Este era el prodigio más grande y el amor que ningún otro amor puede igualar. Dar la voluntad humana a la criatura, casi para estarle sujetos, y como si quisiéramos que dependiera de ella el bien que queremos obrar en ella, las obras que debemos desarrollar. ¿No es esta una fineza de amor insuperable? Y además, darle esta voluntad a su libre arbitrio para que la criatura nos pudiera decir: has venido a mi casa y yo debo ir a tu casa. Por eso tú haz lo que quieras en mí y a mí me dejarás hacer lo que quiero en ti. Era el acuerdo que poníamos entre ella y nosotros. Dice: pero esto no es todo. Nuestro amor contemplaba esta voluntad libre de la criatura y se formaba tantos centros para bilocarse en ellos y formarse tantos reinos de dominio donde debíamos desahogar en nuestras obras divinas, multiplicándolas al infinito, sin restricciones, sin límites, obrando en estos centros como Dios, como si obráramos en nosotros mismos. Si esto es difícil, vuelvo a repetir, poderlo asimilar. Pero entonces, si esto no fuera así, ¿cómo explicar las palabras de Jesús? Palabras que dejan una gran incógnita en nuestro interior. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, dice mis obras, sino aún mayores. Entonces, todos los que estamos aquí queremos encaminarnos hacia Dios, encaminarnos hacia Jesús, ¿no? Y yo les pregunto, ¿ya empezaron a hacer obras mayores de las que Jesús hizo? Dice: ¡ay, Madre Santa! ¡Ay, Madre Santa! ¿Cómo interpretar la invitación de Jesús a una santidad, pero a una santidad como la del Padre Celestial? Difícil. Si no es con Él, todo esto es imposible. Y el catecismo nos vuelve a dar la base para esto. ¿Alguien trae el catecismo? ¿Nadie? ¿Dónde? Sí, pero yo quería que sacaran el catecismo para que no vayan a decir: lo trae modificado. Dice, es Catecismo 521. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace participar, nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús
y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en su Iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Se le queman las... Se me va la idea. Entonces, yo me imagino que fue el magisterio de la Iglesia quien escribió el catecismo, o no sé cómo se escribió el catecismo, ¿verdad? Pero, entonces ellos ya tenían conocimiento de divina voluntad, o estaban como los fariseos, así solamente con lo de la ley. Ay, eso lo dijo ella, ¿eh? El catecismo no es más que la recopilación de toda la enseñanza de Jesús, la revelación privada, la revelación pública, la tradición de la Iglesia, o sea, todo lo que viene por tradición, y en parte el estudio que se ha hecho, se ha realizado de toda esta revelación. Entonces, no es una persona, sino es un grupo. O sea, un grupo que se ha dedicado a estudiar todo esto y a ir sacando conclusiones de lo que está revelado. Así que esto es revelación. Y como le digo, ahorita le acabo de nombrar 2 pasajes del Evangelio donde nos hablan de esto. Le puedo hablar de pasajes, por ejemplo, en San Pablo o en Juan, en donde nos dice lo mismo. O sea, de alguna manera nos lleva a entender que Dios quiere participarnos de lo que Él es. San Pedro, o sea, nos deja dicho en sus cartas que Dios quiere participarnos de su naturaleza. Lo malo es que cuando leemos estas cosas, las leemos muy rápido y ni siquiera sabemos lo que quiere decir naturaleza. ¿Qué quiere decir naturaleza? Lo que es. Lo que es. La palabra naturaleza responde a la pregunta ¿qué es? La palabra persona responde a la pregunta ¿quién es? Y para entender esto, según el catecismo, ¿cómo definen a Jesús? 2 naturalezas, ¿sí? Perfecto hombre y verdadero Dios. O sea, tiene 2 naturalezas. Es hombre verdadero y es Dios verdadero. En una sola persona. ¿En la persona de quién? ¿No? Del Verbo eterno. O sea, Jesús, ¿quién es Jesús? El Verbo eterno. Y eso es catecismo de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia ya tenía esto, bueno, lo tiene, no tenía, lo tiene. Lo malo es que nosotros no. Ahora viene Jesús y nos dice, mira, esto es lo que yo dije allá hace 2000 años que aún iba a revelar, pero iba a revelar el cómo lograrlo, el cómo llevarlo a una realización en nuestra vida. ¿Sí? Pero tenía que dejarlo forzosamente, tenía que dejarlo indiciado en su revelación pública, porque si no, podríamos decir que no o sería una desviación. Si todo esto de Luisa no lo encajamos, no lo ponemos en el catecismo y en el Evangelio y en toda nuestra doctrina de la Iglesia Católica, perdón, pero esto es basura. No puede estar separado de estas fuentes. Tiene que salir de esa fuente. Por eso es el que estamos a veces repitiendo y repitiendo catecismo, evangelio y todo, porque es necesario injertarlo en eso. ¿Sí?
Ahora sí entendí. Ya entendió, qué bueno. Buenas tardes, Bueno, ven Espíritu Santo. Pues yo como lo veo es que en la divina voluntad, como Dios nos ama tanto, Él no nos va a negar los sufrimientos porque solamente el sufrimiento nos va a hacer feliz, que cualquier otro camino pues lleva a la tristeza. Yo lo comparo así como un niño que su papá, su mamá le quiere dar brócoli o esas verduras no muy sabrosas, ¿verdad? Y le dice a la mamá, no, cómetelo, cómetelo. Y el niño, no, no, guácala, guácala. Y pero pues la mamá sabe que ese plato le va a servir para crecer fuerte y estar, que le crezcan músculos. Y pues le insiste, hasta que el niño le dice, no, sí está bien. Pero pues el niño no se lo come muy feliz el plato, ¿verdad? Agarra un pedazo de espinaca y le hace el feo, pero se lo mete a la boca, lo mastica y apretando la garganta lo entra. Es igual el sufrimiento, cuando viene pues no lo queremos, pero pues Dios no lo sirve, bien calientito el sufrimiento. Y pues con su poder poco a poco lo vamos consumiendo y ya cuando terminamos de consumirlo pues nos fortalece, nos hace más como Él, poderosos, y hasta saltamos de alegría porque lo conseguimos. Así yo me imagino a los niños, ¿verdad? Cuando le dicen a mamá, mira mamá, ya me lo comí, pues no estuvo muy rico, pero saltan de alegría. Entonces sí, es lo que quería yo compartir. Y otra cosa, ahorita mencionó que quien ha recibido aquí un sufrimiento y ha saltado de alegría. Pues yo hace como un mes iba a la iglesia y se me atravesó un perrote y me empezó a ladrar y no, dije, este es el diablo, que no quiere que vaya a la iglesia. Entonces le dije, no, le voy a dar la vuelta. Pero yo dentro de mí decía, ¿por qué? Pues ¿por qué le tengo que dar la vuelta si hoy soy hijo del poderoso? Lo voy a enfrentar y no me puede atacar, no me va a hacer daño. Y pues ya me fui por un lado y pues le sostuve la mirada y se me hacía patrada porque los perros, la mirada es la primera, el bloque de defensa de ellos. Entonces si tú les mantienes la mirada se hacen para atrás, pero dije, no, le voy a quitar la mirada. Y ya cuando le quité la mirada dije, lo que quiera Dios, y sentí un mordidón, en la pierna. Y dije, no, por confiar en ti, mi Padre Dios, pero pues dije, no, pues gracias, no, yo salté de alegría, porque gracias porque compartí tus sufrimientos, es un poquito nada más de lo que tú sufriste, y yo sé que si tú dejaste que pasara esto fuera por algo bueno, y pues la verdad que ya me fui bien contento a la iglesia, y ya pues ya fui cuando regresé, ya pues a mí me encanta la medicina, a mí me fascina, entonces a mí me encanta estar en el hospital, entonces ya pues ya fui con el doctor, me inyectó y no, yo disfruté todo ese momento, y yo quería conocer la perrera, y quería verlo, pues ya no fui, va, porque pues ya no sentí que me iba. Ya no era momento. Pero sí, al final, pues gracias a eso yo conocí a los vecinos, pues yo dije, no, pues gracias Dios, porque ya conozco a los vecinos y los traté, y yo les dije, no se preocupen, yo pues no quiero la perrera porque tal vez lo maten o algo, porque pues yo sí quiero mucho a los animales, y yo les decía, no, es que el perrito pues lo está protegiendo a ellos, y pues ya así quedó todo, pues le dije al Señor y pues estaba feliz y le dije, no se preocupe. Bueno, entonces, está bien, es una buena manera de presentarlo, ¿no? Sí, pues pero moraleja, nunca le quiten la vista al perro. O sea, no le aparten la vista. Dice, nuestro ente supremo es libre, no tiene necesidad de ninguno y puede hacer lo que quiere. Y como todo podemos, no trabajamos en hacer las obras más grandes, sino que basta quererlo para que en un instante todo hagamos. Por el contrario, cuando queremos obrar en la criatura, casi como si tuviéramos necesidad de ella, debemos seducirla, debemos decirle lo bien que la queremos y lo que queremos hacer. No queremos una voluntad forzada, por eso queremos que lo sepa
y espontáneamente nos abra las puertas, sintiéndose honrada de darnos el puesto obrante en su voluntad. En estas condiciones nos puso nuestro amor en la creación del hombre. Lo amó tanto que llegó a darle la voluntad libre para que pudiera decir, puedo dar a mi Creador. ¿Podía amarlo más? Por eso la gloria, el honor que me da la criatura cuando me hace obrar en su voluntad es tan grande que ninguno la puede comprender. Es nuestra misma gloria y honor que nos da. En todos sus actos corre nuestra vida, nuestro amor. Este es el punto más alto a donde puede llegar la criatura y el amor más excesivo a donde puede llegar un Dios. Bueno, con esto creo que damos por terminado el tema del sufrimiento, de este yugo suave que Jesús nos comparte. Ya entendimos que este yugo suave no es tan suave. No podemos decir, ay, qué suave el yugo suave de Jesús. O sea, ¿por qué? Bueno, porque el yugo de Jesús es el yugo de su sufrimiento. Pero es un sufrimiento que tiene una recompensa espiritual y que tiene bienes espirituales inmensos para la criatura. Ya no es el yugo que veíamos el día de ayer y el día de hoy con estos testimonios que tuvimos de sufrimiento, de yugo humano, del yugo humano del pecado, del yugo humano del vicio, del yugo humano de toda esta desviación de lo que somos. Pero también ya vimos lo inmenso que es Dios, que puede quitar en un instante toda una vida de yugo humano, que no se requiere de más que de una voluntad libre, deseosa de recibir, y de una fe inquebrantable de que Dios lo puede hacer. Ejemplos en el Evangelio hay muchísimos. A mí me encanta un ejemplo del Evangelio que es el de la hemorroísa, no sé si se acuerdan. Yo creo que todos ustedes han estado alguna vez en un metro, ¿sí? ¿Sí han estado en un metro? ¿No? Se los recomiendo. Uy, es peor que ir a la montaña rusa. Y si va en hora pico, bueno, es enorme. Es un mundo de gente, un mundo así, todos moviéndose como una ola, para allá y para acá. Lógico, uno quiere ir para allá y la ola viene para acá y nomás lo alzan tantito y ¡bum! Va para allá. Llega el metro y ¡brum! Lo meten. Se quiere agarrar se va a bajar 3 estaciones adelante, abren las puertas en la siguiente y ¡bum! Lo sacan. Es impresionante. Bueno, el Evangelio nos dice que Jesús estaba rodeado por una muchedumbre, todos queriendo estar con él, queriendo tocarlo, saludarlo, pedirle autógrafo, no sé qué hayan querido estar haciendo con él. Y la hemorroísa quiere nada más tocar la punta de su manto, no quiere ni siquiera hablarle, no quiere pedirle nada, sabe, tiene la fe suficiente para decir, con solo tocar su manto me voy a curar. Y toca su manto, y en ese momento Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles dicen, ay maestro, ¿cómo que quién te tocó, hombre? Estás viendo cómo te traen para todos lados y todavía preguntas quién te tocó. Sí, ¿quién me tocó? Pero ¿quién me tocó con la fe? ¿Quién me tocó con la firme confianza de que yo puedo hacerlo y me arrancó un milagro? Eso es lo que pasó en el testimonio que oímos, ¿o no? Ese es el testimonio de decir, ahorita, punto, estás curado. Bueno, ¿cómo lograr todo esto? O sea, ya más o menos vimos que la meta es el tener en nosotros
un mejor solo. O mejores técnicos, no sé. O sea, la meta es lograr tener en nosotros esta voluntad divina, que es la que nos va a transformar. Pero, ¿cómo lograrlo? O sea, ese es el punto. Bueno, ya sé que es la voluntad divina. Ahora, ¿qué necesito hacer? Lo primero es lo que hemos dicho desde ayer, el libro 1. Por favor, no se les olvide. El libro 1 es la puerta de entrada para llegar a vivir en este reino. Si no lo tenemos como vida, olvídenlo. No sirve nada de lo que leamos. Nos puede entusiasmar, nos puede gustar mucho, podemos hacer 1000 cosas con los conocimientos, pero no estamos dentro. Por lo tanto, no nos sirve de nada. El libro 1, ya hemos hablado, es el desapego. Ese desapego que es siempre repetitivo en Jesús. Los 36 libros se la pasa repitiéndole a Luisa esto. Desapégate de todo, olvídate de todo, no tengas reflexiones personales. En fin, debe ser algo importante para que Jesús se lo repita a Luisa durante toda la obra, durante toda la vida de Luisa. El desapego, la pelea, la purificación total de su alma, en fin, eso debemos irlo repasando poco a poco. Aceptar en nosotros esta pelea que va a haber y que es necesaria para nuestra total purificación. Así que necesitamos también estar preparados porque se va a presentar esa pelea. No es que en algunos sí y otros no. Es en todos, porque es la forma en que Jesús nos dice que nos va a poder purificar totalmente. No tengan miedo, no tengan absolutamente nada de miedo. Jesús le da varias frases a Luisa, que así nada más nombradas así. Todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a vencerlos. El demonio no teme más, así, no tiene mayor temor más que a un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Y así sigue diciéndole. En un principio de la vida de Luisa, Luisa era una niña muy introvertida, o sea, muy miedosa, aparte de introvertida. No podía congeniar con nadie, no podía convivir con nadie, ni siquiera con su familia. Le daba una vergüenza tremenda el estar con sus familiares, no podía aceptar ni siquiera que la besaran, y era temerosa. El papá era el encargado de una hacienda, y se los llevaba muy frecuentemente ahí. Y ella narra que el simple viento, el moverse de las hojas, siempre estaba pensando que era el demonio. Y empezaba a rezar y rezar y rezar Padres Nuestros y Aves Marías. Pobre, se la habrá pasado rezando todo el santo día. O sea, ¿por qué? Porque imagínense en el campo el mover de las hojas, pues continuamente. Cuando ya pasan los años, que ya está en esta relación íntima con Jesús, Jesús le explica el por qué, porque Luisa pensaba que aquello había sido amargarle su infancia. Y entonces Jesús nada más le dice, mira, es que mi amor es celoso, te quería para mí, nada más. No quería ni que nadie entrara en ti, ni que tú entraras en nadie. Esto para Luisa, pero también es extensible para nosotros. Él quisiera tenernos de esta manera, pero bueno, eso ya es de cada uno. El punto es que Luisa tenía un temor al demonio tremendo. Luego la pone a pelear con el demonio, y una pelea de frente, no una pelea de tentaciones, sino una pelea de frente.
donde el demonio la golpea, el demonio la hace ver en el infierno y la jalan y la quieren arrojar al infierno. Le pone pensamientos de suicidio, le pone pensamientos de odio a Dios, en fin. Y Jesús le va enseñando el cómo vencerlo. Logra vencerlo y después de 3 años y medio eso cesa. Pero al final de la vida de Luisa, por ahí del libro 30 aproximadamente, ahora es Luisa la que hace correr al demonio. O sea, de repente ve Luisa que el demonio está haciendo estragos en algún lugar, y entonces Jesús llega y le dice, ¿sabes qué? Ve y destrúyelo. Y Luisa se transporta espiritualmente, llega, se pone encima del demonio y ¡pluf!, se desaparece. En fin, es un cambio total, pero es un cambio total que se obtiene gracias a esta posesión de la vida divina. Así que en la pelea con el demonio, que no nos espante, que no nos atemorice. No hay nada que tema más que un alma decidida a enfrentarlo. Desgraciadamente nos dicen demonios, se nos erizan los cabellos, salimos corriendo a la iglesia. Y ponemos crucecitas, agua bendita, sal exorcizada, en fin, 1000 cosas para que se vaya el demonio. Y la consabida frasecita aquella, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Sí la saben, ¿verdad? Bueno, entonces esta pelea con el demonio es necesaria para nuestra purificación, enfrentarla con toda esta seguridad de que lo vamos a vencer, con toda la seguridad de que no me puede hacer nada, absolutamente nada. Y le dice Jesús a Luisa, desprécialos, desprécialos. Las tentaciones se vencen tan fácilmente como decirle, sácate. O sea, perdón, bueno, no sácate, sino no hacerle caso. Porque el demonio ese es el padre de la soberbia, es la soberbia en sí mismo. Y no tolera que una criatura que él cree que es inferior a él, lo desprecie. Y digo que él cree que es inferior, porque somos infinitamente superiores al demonio. No somos inferiores, ni al demonio ni a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los serafines, ni a los querubines. Todos ellos fueron creados para servir al hombre, a Dios en el hombre. Son servidores, son servidores. Esto lo digo no como para que vayan así sintiéndose muy, de repente como que se empiezan a inflar y empiezan a flotar, no. Esto es para entender el valor que tiene el ser humano. Esto es para entender quién es el ser humano, quién es cada uno de nosotros. Porque si no tenemos ese conocimiento, definitivamente siempre estamos desvalorizándonos y sintiéndonos nada. Perdón, pero eso no es una realidad. Somos nada por lo mucho que hemos puesto de nosotros en nosotros. Pero si me quito todo eso, soy infinitamente superior que todas las cosas creadas juntas. Soy otro Jesús. Soy otro Jesús con Jesús dentro de mí, no por mí, sino con Jesús en mí. Así que ese es nuestro valor. Siguen muchos consejos para Luisa para ir, que vaya, ¿cómo diríamos? Sí, acercándose a la vida de él. Le dice del espíritu de rectitud, no sé si se acuerdan, que es el espíritu de rectitud, de hacerlo todo bien, poniendo un ojo a él y otro a lo que estamos haciendo. O sea, nunca apartar la vista de él. El espíritu de caridad también quiere que siempre esté en nosotros en todas nuestras obras. El espíritu de caridad dice, es todo hacerlo por mí, para mí y en mí y conmigo. Por mí, para mí, en mí y conmigo. O sea,
todo lo hagas junto conmigo. Déjame obrar en ti para que los dos hagamos lo que tienes que hacer. Y ese es el espíritu de caridad. El espíritu de sacrificio, el espíritu de mortificación. Le dice, todas tus obras deben estar impregnadas con el espíritu de mortificación, porque si no tienen esto, ninguna obra que hagas será agradable a mí, aceptable por mí. En fin, es todo un proceso. Así que por favor, léanlo, pero ténganlo siempre como libro de cabecera, porque no lo debemos olvidar. Después de hacer todo eso, ahora vamos a entender qué está pasando. Y para eso vamos a empezar a leer de nuevo. Dice, hija de mi voluntad, ¿cómo me eres querida? Escucha, en cuanto tu querer entra en mí, se vacía de ti, y el mío entra obrante en ti. Y en cuanto obra el mío, el tuyo recibe la fuerza de la potencia creadora, y queda obrante en mí. Y como yo soy un punto solo, que contengo todo, abrazo todo, hago todo, veo tu querer obrante en mí con mi potencia creadora, que quiere darme todo, corresponderme por todos, y con sumo contento mío lo veo ante mí desde el primer instante en el que hice salir la creación. Y dejando atrás a todos, se pone delante a todos, como si fueras la primera creada por mí, en la cual no existe ninguna ruptura de voluntad entre tú y yo, tal como habría querido al primer hombre. Y me da el honor, la gloria, el amor, como si la creación no hubiera salido de mi voluntad. ¡Qué gusto! ¡Qué contento siento! Tú no puedes comprenderlo. Tú no puedes comprender el orden de la creación. Y este orden me viene restituido. Las armonías, las alegrías se unen. Veo esta voluntad humana obrante en mí en la luz del sol, sobre las olas del mar, en el centelleo de las estrellas, sobre todo, y me da la gloria de todos los bienes que estas cosas creadas dan al hombre. Cuando la criatura actúa en la divina voluntad, el acto de esta criatura se extiende en todos lugares donde está la voluntad divina. Y la voluntad divina está en todas partes. La voluntad divina actúa, crea, conserva todo lo que existe. La divina voluntad es la que mueve a Dios, es el motor de Dios. Por lo tanto, en todas las obras de Dios, es la divina voluntad la que las movió, las que las originó. La divina voluntad mueve los atributos de Dios y lleva a cabo todo lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, ahora la criatura, sus actos de la criatura, están en todos lados. Cuando yo le digo a Dios te amo, en ese momento este te amo está en todo desde que Dios es Dios, o sea, eternamente, y nunca terminará, nunca. Por lo tanto, es un amor exactamente igual al de Él. Y ahora Dios se siente amado por su criatura en todo lo que Él es y en toda la extensión de su existencia, o sea, eternamente. Y no solo por la criatura, porque si la divina voluntad contiene a toda la humanidad, ahora la divina voluntad hace que toda la humanidad esté en esa persona y esa persona está amando a Dios por toda la humanidad. Y se empieza a formar esos actos en modo divino. Así que es enorme lo que nos está ofreciendo, estar obrando como Dios, estar haciendo lo que Dios hace. Le dice Jesús a Luisa,
vivir en mi voluntad es darle Dios a Dios. Darle Dios a Dios. Cuando la criatura se pone al nivel de Dios, no por ella, sino porque es Dios obrante en ella, y no es Dios obrando en la criatura, sino Dios compartiéndole a la criatura todo lo que tiene, para que ahora la criatura, desde su individualidad, pueda corresponderle a Dios y se forme ese intercambio de amor. Sé qué felicidad me asemeja en todo, con esta diferencia, que yo soy un punto solo, y tú poco a poco, conforme obras, piensas, hablas, amas en mi querer, así tomas más lugar y en él formas partos divinos. La inmensidad de Dios no nos cabe, le dice Jesús a Luisa. Cuando creamos al hombre, quisimos darle todo nuestro ser, pero no le cabía. Por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para que hiciera crecer esa vida hasta donde quisiera. No nos pone un límite en el crecimiento de la vida divina. El límite lo ponemos nosotros. Pero la pregunta es, ¿y el ser? No me cupo. Y le dice Jesús a Luisa, mi voluntad contiene y maneja todo mi ser. Y entonces uno dice, a ver, ¿qué fue lo que me dijo? Ejemplos burdos, pero que son muy entendibles. Nos dan un transatlántico. Todo el mundo ha visto un transatlántico. Son unas cosas enormes, así inmensas. Y si yo quisiera meter eso en mí, pues me es imposible. Pero ¿qué tal si me dan el control de mando? Una cajita con una computadora dentro. Y desde esa cajita yo manejo todo el barco. No tendré el control, no tendré el ser de ese barco en mi capacidad de poderlo hacer lo que yo quiera. Yo puedo manejarlo, puedo hacer que se mueva, que vaya para adelante, que vaya para atrás, que se pare, que se cierren las escotillas. En fin, puedo hacer todo, aunque sea enorme, pero yo con una cajita chiquita enfrente de mí tengo todo. La vida divina, Jesús la define como la unión de todos sus atributos puestos en el mar inmenso de su voluntad. Eso es lo que él define como vida divina, pero movidos por su voluntad. Entonces, todos los atributos divinos juntos que se mueven por la voluntad divina. Esa es la vida de él. Eso es lo que nos va a dar. Y eso mueve a todo Dios. Y ahora vamos a tener en nosotros todas las obras de Dios como propias, aunque no tengamos el ser divino porque no nos cupo, pero manejamos. Eso de manejar se oye feo, pero perdón, no se me ocurre otra palabra. Manejamos todo el ser divino desde este punto de control que se llama voluntad divina. Y luego dice, mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables. Él tiene naturaleza humana, naturaleza divina, pero las une en él y hace una sola persona. Ahora ya no son dos personas, sino es una sola, pero que contiene esa dualidad de naturaleza. ¿Sí se entiende? Entonces dice, el vivir en la divina voluntad no es en sí mismo una meta, porque cuando hablamos de vivir en la divina voluntad parecería
que debemos dirigirnos hacia ese punto final, que es llegar a vivir en ella. No, no es esa la meta. La meta es llegar a unirnos en el querer divino, fundirnos en el querer divino. Y ese unirnos y fundirnos en el querer divino es fundirnos en el acto único de Dios, poniendo nuestros actos en unión, fundidos con el querer divino. Pero para que eso se lleve a cabo, se requiere forzosamente que mis actos sean divinos. Y yo no tengo la capacidad de hacer actos divinos más que teniendo en mí a la divina voluntad. Por lo tanto, la divina voluntad es medio para poder llegar a vivir en el querer divino. ¿Se entiende? No es finalidad, es medio para unirme a la vida divina. ¿Sí queda claro o no? ¿Seguro? A ver, explíquenmelo. Bueno, o sea, ojalá que de veras haya quedado claro. Sigue hablando Jesús, le sigue hablando de las maravillas de lo que es vivir en su voluntad. Y le dice, he aquí por qué las tantas manifestaciones que te he hecho sobre mi voluntad, los tantos valores y efectos que te he hecho conocer de ella. Estos serán imanes potentes para atraerte a ti y después a los demás a vivir en ella. Pero para entrar a vivir en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común. ¿Qué quiere decir eso de estirpe común? Salida de pecado original, salida con esta mancha original o esta ausencia original. Dice, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras, o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Punto fundamental. Para llegar a vivir en este reino, para llegar a unirnos en esta vida que Dios quiere compartir con nosotros, necesitamos la misma naturaleza que tenía el hombre cuando fue creado. Debemos tener esa naturaleza o al menos ser transformada nuestra naturaleza actual en esa naturaleza creada por Dios. Dice, esta es la razón de mis tantas gracias para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Conforme te iba dando estas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Era necesario para mi decoro, santidad y dignidad, que debiéndote llamar al centro de mi querer, para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún, reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas, hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más habrías estado a las órdenes de mi querer,
como tantos otros fieles míos, santidad humana. Pero hacer lo que hice yo, habrías estado muy lejos, y ni tú ni yo hubiéramos sido felices, mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra, para después pasar a vivir más feliz en el cielo, pasar a vivir más en la tierra felices, y nos ha hablado hasta ahora de puro sufrimiento, ¿sí? Entonces se va entendiendo cómo se tiene que ir entremezclando el sufrimiento con el gozo divino de tener esta vida divina y todos los gozos que esta vida contiene, y sufrir el sufrimiento que mi voluntad humana y mi naturaleza física puede tener. Pero eso es nada si yo entiendo que a través de ese sufrimiento estoy logrando lo otro. Y ahora sí voy comprendiendo el valor del sufrimiento. Dice, ¿cuál es la forma? Hasta ahorita no nos ha dicho. Entonces dice, debe ser transformada. Entonces dice, dije transformación, no unión. Son dos cosas diferentes. Transformación es vivir en la divina voluntad. Unión es santidad humana. Santidad humana como Conchita Cabrera de Armida, que estaban unidos el verbo con ella. El que te toca a ti toca el verbo, le dice. Pero eso no le permitió hacer actos divinos ni llevar vida divina a Conchita. San Juan de la Cruz, más o menos igual. Y todas las santidades que hemos conocido han sido en esta misma línea, que es la unión con Dios, no la transformación. Dice, lo maravilloso de esto es entender que la transformación o el cambio de la naturaleza es un volver a ser lo que habíamos sido. Esto nos da la seguridad de que fuimos creados en una verdadera imagen y semejanza, pues nuestra voluntad humana, al modo del ejemplo que sigue, era de oro purísimo. Jesús nos dice que su voluntad es de oro purísimo y la nuestra se convirtió por el efecto del pecado en fierro. Cuando queremos fundir dos metales, deben ser de la misma naturaleza, si no, no se funden. A lo más podría haber una, ¿qué? Aleación, pero ya no es el mismo. O sea, se transforman los dos en otro. Ya no es el mismo metal. Y aquí está hablando de fundirse y de transformar en oro purísimo nuestra voluntad. Que para el ejemplo, nuestra voluntad se convirtió en fierro. El fierro y el oro ni siquiera hacen aleación. ¿Sí? O sea, no hay forma de poderlos unir. Y entonces dice, tú debes saber que mi voluntad es oro purísimo, y para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana pueda convertirse en oro purísimo, de modo que entretejiéndose el hilo de tu voluntad con la mía, no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía, es solamente el sacrificio, las penas que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo de oro divino que fundiéndose con el mío forma uno solo. Este efecto del sufrimiento nuevamente, qué raro que es repetitivo el sufrimiento, y lo vamos a encontrar en todos los libros. Este sufrimiento del que hemos ido hablando, que ya queríamos pasar de tema, pero si se fijan nos vuelven a meter en él. Este sufrimiento es lo que va a permitir
que nuestra voluntad se transforme nuevamente en oro purísimo para poder llegar a fundirse con la voluntad de Dios y hacerse una sola cosa. Eso es algo más que debemos entender perfectamente. Tenemos un anillo y un collar de oro del mismo quilataje. Los fundimos. ¿Qué sale? Una bola de oro o un hilo de oro, como quieran, ¿sí? ¿Se perdió el anillo? No, ahí está dentro. ¿Se perdió el collar? No, ahí está dentro. Pero ahora son una sola cosa y tienen otra forma, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es el mismo metal. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Tienes que transformar tu hilo de fierro, tu voluntad de fierro, la tienes que transformar por medio del sufrimiento en oro purísimo para que se pueda fundir con la mía y hacer una sola cosa. Una sola cosa. Por lo tanto, mi voluntad humana va a estar actuando en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios va a estar actuando en mi voluntad. Es un intercambio. Dice, que no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía. Es solamente el sacrificio, las penas, que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo de oro divino, que fundiéndose con el mío forma uno solo. Y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Pero si mi querer es oro y el tuyo es fierro, permanecerán atrás, y el mío no descenderá a entretejerse con el tuyo. Si tú tomas dos objetos de oro, a pesar de que cada uno tenga una forma diversa, licuándolos podrás formar uno solo, sin poder discernir más cuál es el oro de uno y cuál el del otro. Pero si un objeto es de oro y el otro de fierro, uno no se adherirá al otro y no se podrá formar un solo objeto de oro. Así que solamente el sacrificio, es solamente el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. Ahora tenemos que este sacrificio, este dolor, este yugo suave que debemos tomar sobre nosotros, lleva la finalidad de transformar nuestra naturaleza humana en nuestra voluntad humana en una voluntad divina. Y para poder unirla, si no es eso, no hay forma de que se puedan unir. Así que este es otro punto más del valor del sufrimiento. Y por eso nos dice Jesús que si los ángeles pudieran pedir algo, lo único que pedirían sería venir a este mundo a sufrir, porque ellos sí saben el valor del sufrimiento. Ojalá y nosotros salgamos de este retiro con algo en nuestra mente de lo que quiere decir sufrir en el sentido espiritual. Sí, micrófono. Me viene a la mente estos días cómo leíamos la lectura del libro de sabiduría. Hijo mío, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y como también se nos dice, el oro se prueba en el crisol. Si realmente nosotros quisiéramos transformarnos, nunca lo podríamos imaginar la forma, porque realmente es un misterio el dolor, es a lo que más miedo le tenemos y sin embargo es lo único que nos va a dar lo que tanto anhelamos, la felicidad perfecta. Así es. Y también se me viene a la mente
esos intentos del hombre por transformar por medio de la alquimia el fierro en oro con fines humanos. ¿Cuántas películas, cuántas historias sobre la fórmula para convertir el fierro en oro? Y digamos que inconscientemente quizá el hombre ignora que ese interés de cambiar el oro en el fierro en oro inconscientemente es una inquietud del espíritu de vivir esa experiencia en la que estás tú ahorita comentándonos, que ese fierro finalmente vuelva a ser lo que era desde un principio, oro purísimo. Ujú, así es. Doctor, quisiera reiterar ahorita que regresamos al concepto de sufrimiento sobre el hecho de que si vamos o no vamos a tener pruebas. Pregunto, aunque lo acaba de decir Clarita, ¿verdad?, sobre las pruebas, pero ¿alguna opinión se ha escuchado sobre el hecho de que el alma que inicia el camino, o al menos en el punto en donde estamos, me imagino que la mayoría, en el conocimiento de la divina voluntad, que el alma no va a tener pruebas porque las pruebas ya las pasó Luisa? Entonces quisiera pedirle un comentario al respecto. Bueno, no sé de dónde salió ese comentario, pero es totalmente infundado. Las pruebas del alma, cuando quiere entrar en la divina voluntad, creo que las hemos ido viendo. O sea, que son la prueba del desapego, la prueba del abandono, la prueba de la destrucción de mi voluntad. O sea, todo esto son pruebas. La prueba de la pelea con el demonio. O sea, es una serie de pruebas que tenemos que ir superando para irnos adentrando en este terreno. Una vez que el alma ya logró todo eso, ahora viene una nueva prueba, que es la prueba para llegar a ser hijos de la divina voluntad. Le dice Luisa a Jesús: oye, si todo mundo debe tener una prueba, porque nadie es agradable, acepto a Dios sin una prueba, ¿cuál será la prueba de los hijos de tu voluntad? Y entonces Jesús le dice algo muy, muy preciso. Le dice: la prueba de los hijos de mi voluntad no va a ser ya haz o no hagas. ¿A qué se refiere? O sea, a todos los mandamientos, a todas las cosas donde se le dice al hombre no hagas esto o haz esto. Dice, la única prueba que se les va a aplicar es decidir entrar en mi voluntad sabiendo que de aquí no se sale. Esa es la única prueba que nos va a dejar. Y todos decimos, sí, yo quiero vivir en la divina voluntad y no me voy a salir. Bueno, a ver, demuéstralo. Porque Jesús le dice, yo no hago trato con niños. Yo no hago trato con niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. Y esto lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Esto lo hemos experimentado en nuestro comportamiento. Muy fácil comprobar que sea cierto aunque digamos que no. Todo aquel que diga que vive en la divina voluntad y se confiese, quiere decir que se salió. ¿Sí o no? Entonces yo les pregunto, ¿se han confesado? Pecadores. O sea, si se han confesado, quiere decir que se salieron. El decir sí total, sabiendo que de ahí no se sale, es no volver a usar nuestra voluntad. No volver a usarla. Y si no se vuelve a usar nuestra voluntad, ahora yo pregunto, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener
cuando tengamos esta voluntad de Dios en nosotros? El fruto de todos los sacramentos, porque todos los sacramentos salen de la divina voluntad. Todos los efectos de los sacramentos salen de la divina voluntad. Por lo tanto, deberíamos de obtener el fruto completo de todos los sacramentos. ¿Cuál es el fruto completo del bautismo? La vida de Jesús obrante en nosotros. Ya la tenemos en el momento que nos bautizaron, pero la tenemos ahí guardadita para que no vaya a sufrir daño. La tenemos, no sé, en algún lugar por ahí escondido, pero nunca le hemos dado vida, por lo tanto no es fruto completo. Cuando esta vida se convierta en una vida obrante, en ese momento el bautismo tendrá el fruto completo de Él, que es la vida obrante de Jesús en nosotros. El sacramento de la confirmación, ¿cuál sería el fruto completo? El Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es la vida divina. O sea, en el momento que tengamos en nosotros la vida divina obrante, en ese momento el Espíritu Santo ya hizo desahogo completo de su obra. La confesión. ¿Cuál sería el fruto completo de la confesión? No volver a pecar. No volver a pecar. Por lo tanto, ya no habría mucha necesidad de confesarnos. Si esto fuera real, yo no me imagino a Jesús confesándose. ¿Sí? O le diría a San Juan, oye Juan, confiésame. No, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros, esto sí quiero dejarlo perfectamente claro, para nosotros no debería de ser así, porque en nosotros existen todavía defectos naturales que pueden ir empolvando poco a poco. No está de más hacer confesiones, aunque no tengamos conciencia de pecado, pero hacer confesiones para restituir la gracia completa. Que eso es lo que hacía Luisa e incluso lo hizo con Jesús. Le pidió que la confesara. La comunión ya lo explicamos. Esa es súper necesario tenerla, porque ahora la comunión es forzosamente, o sea, ya no nada más para mí, sino también para Jesús. El matrimonio, ¿cuál sería el fruto completo? No me vayan a decir que la disolución. La indisolubilidad. La indisolubilidad. Y junto con eso vendría esto, la no infidelidad, o sea, la fidelidad, la constancia, el amor entre la pareja. Ese debería de ser el fruto completo. Un alma que esté casada, que viva en la divina voluntad, debe amar entrañablemente a su mujer o a su esposo, porque en ella o en él están viendo a Jesús y debería de amarlo aunque ese Jesús les provoque sufrimiento. ¿Sí? ¡Ay! Se oyó hasta acá. Le voy a dar un consejo, mire. Nada más no diga quién se lo dijo. Todas las mañanas o en las noches, usted se pone en la presencia de Jesús y le dice, Jesús, qué esposo tan maravilloso me diste. Mira las llagas que me ha hecho en mis golpes. Mira todo lo que me ha hecho. Es de veras, te lo agradezco en el alma por este esposo que me diste. Merece el cielo. Llévatelo ya al cielo, Señor.
En- Bueno, es una forma, ¿no? Si no quieren, no lo hagan, pues total. No, es nada más un chascarrillo para despertarlos, porque, o sea, deberíamos de tener el fruto completo de todos los sacramentos, porque teniendo a la divina voluntad de nosotros, tenemos la plenitud de todos los efectos de los sacramentos, porque a final de cuentas los sacramentos son medios para restituirnos lo que perdimos cuando perdimos la vida divina. Los sacramentos no son así como puntos fundamentales, como algo esencial en nuestra vida. A Adán no le dieron sacramentos. ¿Por qué? Porque ya los tenía todos teniendo la divina voluntad en él. Así que no hacían falta los sacramentos. Sin embargo, ahora nosotros, bueno, tenemos todo este caminar, tenemos toda esta historia de vida humana y vamos a entrar en este ambiente. Pero la prueba es decidir firmemente entrar sabiendo que de ahí no se sale. Cuando vayamos a tener este conocimiento, esta decisión, cada quien sabrá. Pero Jesús no nos dará su vida si sabe que nos vamos a salir algún día. Si sabe que a la hora de la hora voy a decir, ay no, tantito, espérame tantito, voy acá. Y eso está desde el Evangelio. Todo aquel que pone las manos sobre el arado y voltea, no es digno de esta obra, no es digno de mí. No sé si le queda claro.